Estimados estudiantes, esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José Sucre. Nuestro noveno webinar y empezamos con el tercer corte del semestre de 2023-1. Entonces, pues la idea ya con estas actividades que se deben hacer es pues, el uso de retículas de dos puntos de fuga que se realizaron en el segundo corte para la aplicación de estas y poder hacer composiciones de dibujo libre con ciertas técnicas, colocando por supuesto lo que son las proporciones, utilizando el escalado de los módulos de estas retículas para poder establecer ciertos criterios, por supuesto, de proporción y de observación, ver más el detalle de lo que es el dibujo, más acercamiento a lo que sucedería con respecto a lo que es esa escala, esas proporciones que se manejan. Asimismo, otra actividad que se desarrollaría con las dos retículas que se realizaron de un punto de fuga y de dos puntos de fuga, superponiéndolas para obtener tres puntos de fuga y así pues complementar o realizar otra composición de tres puntos de fuga, vistas aéreas, vistas laterales, en fin, todo esto que se conjuga en lo que es el dibujo. Entonces voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de Dibujo Libre 2. Recordarles, pues soy Mirza Uribe. Aquí es importante revisar, estar pendientes, pues por supuesto de los tres bloques que aparecen aquí en su aula, ¿sí? Pero el de la derecha va a estar haciendo los anuncios de las actividades, de cuándo son sus fechas. Ok, entonces por aquí vamos a tener esto, digamos, mostrándose. Asimismo, las actividades que se están haciendo durante los días, entonces pues pendientes con ello. En la parte central, en la primera parte del bloque general, pendientes con la cartelera informativa y también vamos a utilizar alguna duda, pregunte aquí. Entonces es bueno tenerla al tanto. Estoy abriendo acá. A ver, sí. Bien. Inmediatamente vamos a tener destacado el tercer corte. La unidad habla de paisajismo, pero vamos a interpretarla como más a lo que es el detalle de lo que es el dibujo. Y, por supuesto, hacer la aplicación de las retículas de puntos de fuga. Por supuesto, hay parte de eso allí implicado, pero la idea más que todo es proporción y escala. Y a su vez, pues el dibujo en tercera dimensión, gracias a estas técnicas de perspectiva, con dos y hasta tres puntos de fuga, porque básicamente pues vamos a hacer eso. Entonces, en el contenido, ustedes van a observar acá, les he colocado un dibujo relacionado de cómo dibujar interiores, debido a que pues nos vamos a acercar al detalle. ¿Ok? Asimismo, fundamentos de perspectiva con tres puntos de fuga, algunos elementos relacionados. Sin embargo, pues en la medida de las semanas voy a estar compartiendo también con ustedes algunos ejemplos, dibujos al respecto. Ahorita muestro también lo que he compartido con la mayoría en el Telegram de unos ejemplos de perspectivas con dos puntos de fuga que pasé ayer y doy algunas referencias y destacados dentro de los dibujos. Entonces, aquí en la primera actividad, fíjense que el tercer corte vale 40%. Son dos actividades, las cuales cada una de ellas vale 20%. Entonces, en el foro, acercándonos al detalle, dibujos en perspectiva, de dos puntos de fuga. Me falta colocar allí al final 20%. Estaré editándolo pronto para que lo sepan. Entonces, yo aquí les digo, estimados estudiantes, desarrollarán un dibujo en perspectiva con dos puntos de fuga con el uso de la retícula, por eso era importante realizarla. Recuerden que fue el ejercicio del 20% del segundo corte. En algunos casos coloqué retroalimentación de mejoras, en otras estuvieron muy bien presentadas,
entonces no van a tener problemas al respecto. La idea de utilizar la retícula, insisto, en que ya tienen ese recurso es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque al hacer esos cuadros, esos módulos con base en ángulo de 30 a 60, pues ustedes allí a partir de esos cuadros que arroja la retícula en los módulos, pues allí es donde van a hacer ciertas mediciones, van a otorgarle a esos recuadros en su largo, en su ancho, en su altura, la medida que se les solicita. En este caso, ustedes, perdón, pueden darle a esos módulos de la retícula 50 centímetros o 1 metro de, digamos, de espacios. Entonces, conforme a esa proporción de 1 metro, pues ustedes pueden desarrollar lo que son las composiciones, ¿sí? Digamos que si nos vamos a referir a figura humana, entonces resulta que la figura humana o el estándar de, digamos, del individuo está entre 1,70, 1,80, ¿ok? Ese es el promedio de altura estándar. Bueno, aquí yo digo que en San Cristóbal somos un poquito más pequeños, estamos en 1,60 el promedio, ¿ok? A veces pues hay personas de 1,50 y tantos, pero la idea es eso, que cada recuadro entonces tenga esa proporción conforme a lo que se vaya a dibujar, ¿ok? Eh, entonces, su composición gráfica debe tener una visión frontal. Gracias a que estamos utilizando los dos puntos de fuga de 60-30 según la retícula, entonces pues nos da visiones frontales. Eh, Escala gráfica que se acerca al detalle. La idea es que ya no sea tan urbano como sucedió en la primera composición, que fue un poco más alejada, se mostraban más elementos de ciudad, sí, que habíamos hablado que era una ciudad cosmopolita, etcétera. Entonces, aquí es un poco más al detalle, más a lo que es el acercamiento. Entonces, la antropometría o lo que es la figura humana se va a detallar un poco más en ese sentido, va a tener más altura por eso mismo, porque estamos utilizando ya sea 50 centímetros para cada módulo. Entonces, si tomamos una persona de 1,50, por ejemplo, entonces vamos a utilizar de proporción, y el cuadro vale 50 centímetros, bueno, pues vamos a utilizar 3 recuadros y medio, dependiendo de la proporción que queramos dar, ¿sí? Entonces, para la altura de las personas, conforme a eso, pues los demás elementos empiezan a aparecer en proporción a esto, a la figura humana. Recordar que de repente una puerta puede medir de alto 2 metros, entonces allí la puerta recurre al uso de, si son 2 metros y están utilizando el módulo de 50 centímetros porque les pareció más adecuado, entonces allí utilizarían cuatro cuadros, 4 retículas o 4 módulos de la retícula. Sí, en altura. Y en ancho, pues el ancho de una puerta puede ser de 1 metro, entonces sería en su horizontal, dos recuadros. Ahí tendremos entonces 1 metro de base por 2 de altura, más o menos, un poquito más arriba, porque serían 2,10 de altura estándar, que sería para una puerta. Entonces, esos elementos van apareciendo conforme a lo que ustedes vayan a dibujar. Una pared, de repente les estoy diciendo que puedan ser murales, puede establecerse desde el piso hacia arriba como de 3 metros. Entonces, si utilizamos la retícula, insisto en esto, y los módulos le colocan 0,50 o 50 centímetros, para 3 metros deberíamos utilizar de altura, entonces 5 recuadros, que equivalen, sí, 5 o 6 recuadros, que van a equivaler a 6, a 50 por 50 centímetros por 6 serían 3 metros de altura, o 5 puede ser 2,50 de altura, ¿por qué no? Entonces, esa es la idea de jugar con esa retícula, más o menos como para que tengan una idea de, de esa tendencia. Una calle también donde pase un carro, más o menos tiene de ancho 3,50. Entonces, si son 3,50 metros y el módulo de ustedes lo tomaron como 50 centímetros, pues evidentemente deberían utilizar por lo menos, la multiplicación me da para 5, 6, 7 recuadros.
porque nos da 7 por 5, 35, entonces 3,5 metros, más o menos serían 7 recuadros para establecer una calle, ¿ok? Dentro de esa proporción de la retícula. Más o menos eso serían las pautas. Una acera también utilizaría 1 metro, 2 metros, entonces la acera que es de concreto, entonces si son 2 metros, pues utilizan 4 de 0,50 módulos, cuatro módulos de 0,50, esos recuadros, ¿ok? Entonces, algo así, digamos, a nivel de lo que serían los componentes o los elementos que deberían aparecer en sus composiciones, más o menos para que establezcan las proporciones de las cosas. Entonces, según la tropometría, retícula de 0,50 a 1 metro, va a depender de lo que ustedes van a mostrar. Si se les hace más fácil, como le digo, pues cada recuadro le dan 50 centímetros, que equivale a medio metro o 0,5 metros. Entonces lo multiplican por lo que quieran representar, más o menos que les di ciertos parámetros aquí, ¿no? De puertas, de figura humana, de paredes, de pisos, okay, de calles, de aceras, en fin. Esto dará proporciones, sí, que evocan espacios externos e internos también. Un cuarto puede ser de 3 metros por 4, dependiendo de lo que quieran mostrar. Entonces, si van a hacer un espacio interno, pues también les da para ello. Y la altura también es de 3 metros o de 2,50. Entonces, utilizan esa retícula para mostrar ciertos ambientes un poco más cercanos. Eh, como dice allí, con un sentido de cercanía y del detalle. Asimismo, el estudiante de dibujo utilizará toda su creatividad, allí debió decir utilizará, haciendo uso de técnicas de dibujo y pintura. Una vez que ustedes establezcan las proporciones, todos estos componentes, pues ya empiezan ustedes a proponer técnicas de trazado, de valorización, de texturas, de acabados, de textura visual, de collage, de ser posible, técnicas de flottage, cualquier técnica, acuarelas, tizas pastel, marcadores, plumones. Ahorita voy a mostrarles algunas ideas respecto de, de esas, de esas técnicas. En su composición deben incluir elementos de diseño gráfico. En este sentido, a nivel de urbe, si hacen un espacio externo un poco más cercano, entonces a lo mejor aparecen vallas publicitarias, a lo mejor aparecen un mural con grafitis, o murales un poco más artísticos. No quiero decir con esto que los grafitis no sean artísticos, sino que hay ese elemento del artista, ¿sí? De repente arte cinético o esas cosas, a eso me refiero. Avisos fotoluminiscentes también puede existir, de repente ciertas tipografías que aparezcan allí a manera de letras corpóreas, haciendo alusión a la entrada de un centro comercial o de un local comercial, carteles, tótems, señales, entre otras cosas que refieran a lo que es el diseño gráfico. Van a, perdón, van a realizar estas composiciones, estos dibujos en un formato A3 o lo que es lo mismo tabloide o doble carta. Una vez que lo terminen, toman una buena fotografía, lo escanean, colocan la imagen en este foro, colocan la imagen con insertar imagen, ¿ok? Un poco para que se vea a manera no sé, de afiche, de lo que ustedes coloquen, pero colóquenlo allí dentro del foro, 10 puntos. En el foro, perdón, van a acompañar esa imagen de su composición con un escrito que les pido acá, sencillo, a manera de como de ficha técnica, se podría llamar. Sí es bueno que cuando estén haciendo, estén elaborando, pues allí yo al final también les pido la presentación del proceso de elaboración en formato PDF. Entonces, cuando vayan realizando la composición, que esté su retícula, que estén los materiales a utilizar, que esté la hoja o el formato doble carta, en fin, entonces pues se va a pedir eso. Fíjense que 5 puntos para, entonces la ficha técnica, luego de que ustedes coloquen la imagen desde su composición allí,
a través de insertar imagen, que por favor se ve así bien ordenado, porque es un foro tipo blog. Entonces, colocan la vista frontal y sus características que tiene, o sea, porque va a ser vista frontal, entonces colocan brevemente de qué trata la vista frontal, las técnicas de dibujo y pintura utilizadas allí en esa composición. Por favor, incorporen color allí. Una breve descripción de su composición, de qué trata, de qué están haciendo alegoría con su composición. Elementos de la perspectiva angular o de la perspectiva en dos puntos de fuga que son utilizados en su composición, qué elementos, ¿sí? Puntos de fuga, la línea de tierra o la línea de horizonte, la línea de tierra está más abajo, más arriba, qué elementos están utilizando allí. Recomendaciones. Sería bueno colocar las recomendaciones a la hora del dibujo de perspectiva angular, o los de perspectiva con dos puntos de fuga. Entonces allí, con esos 5 ítems, a manera de ficha técnica, como les digo, pues ya tienen 5 puntos. Entonces, colocando la imagen de su composición más esto, ya serían 15 puntos, van sumando, y para obtener ya los 20 puntos, pues esto que les dije de la presentación del proceso de elaboración de su composición. ¿Qué van a incluir ahí? Una portada donde se identifiquen 5 fotografías, al menos 5 fotografías representativas de lo que sería el proceso. Este archivo debe ser menor o igual a 20 megabytes. Si les queda muy pesado, pues simplemente lo suben a la nube y comparten el enlace también y comentan que esto se va a abrir por allí, esa elaboración. Es necesario, por favor, insisto, en que la imagen de su composición esté insertada dentro del foro. ¿Ok? Ese inserto de la imagen, fíjense que yo les digo que con una apariencia de 600 px, entonces es bueno que lo hagan así en una de sus bases. ¿Ok? Ya les digo más o menos cómo es esta parte. Y bueno, en el proceso que sea una vez que terminen ese proceso, entonces que PS20, si no, pues lo comparten, como les digo, colóquenle a su archivo, por favor, también el nombre y apellido y colocan perspectiva 2. Dentro de las fotografías que van a tomar de su proceso de elaboración, por lo menos debe observarse, uno, el uso de materiales y pintura, como les he recomendado, el formato y el uso de la retícula de dos puntos de fuga como base, que se vea ese uso, que se observe. 3 fotografías de ustedes elaborando su composición, una que sea al inicio, otra intermedia y otra casi al final, ¿sí? Casi de finalización. Eso es lo que debe existir dentro de su proceso de elaboración. Luego, para participar en el foro, pues se recomienda darle botón a añadir un nuevo tema de debate. Vamos a ver si hay algo por aquí. Solamente está la rúbrica, fíjense. Mi rúbrica la pueden revisar también para que sepan más o menos cómo es la evaluación. El asunto, el cuadro de mensaje colocan lo que van a compartir, entonces sería la imagen y el texto que se está solicitando como manera de ficha técnica, y luego adjuntan el proceso de elaboración. Le dan con el botón avanzada para que se les vea la opción de adjuntar y luego envían, ¿ok? Entonces, por aquí yo les tengo la rúbrica de evaluación, ¿ok? Vamos a mostrarles cómo es la inserción de la imagen. Entonces aquí colocan el título, por acá hacen la ficha también, escriben brevemente lo que se les está solicitando. Por aquí en este cuadro, fíjense, está insertar o editar una imagen. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes exploran sus repositorios que dice allí y cargan el archivo de la imagen ya tomada en cuenta, la escanean o le toman una buena fotografía, la colocan en su escritorio de la computadora o eh, en alguna parte. Vamos a ver si tengo algo representativo por aquí, algo que les pueda servir. Ya va. Vamos a ver si esto ayuda. No, si tengo una buena foto. Una buena foto, ok. Bueno, fíjense esta. Bien.
Bien que tengo esta porque, bueno, es así, es de un proyecto que hice más o menos como para mostrarle al cliente cómo iba a quedar cierta fachada, pero lo hice con dos puntos de fuga casualmente. Entonces coloco dos puntos, Mirza, por decir algo. Le digo subir archivo y espero que cargue. Fíjense que les va a salir este cuadro de diálogo que el tamaño sea automático, ¿ok? Pueden colocarle aquí una definición de la imagen o simplemente le colocan que esta imagen es decorativa. La fotografía, lo que yo le tomé a esa imagen, mide, fíjense, me dice que mide 1280 por 840, ¿ok? ¿Qué hago? Les estoy pidiendo entonces que el tamaño, por lo menos en la base, mida 600. Al estar en tamaño automático, este de una vez se transforma automáticamente. Le dan botón, colocan 600, ¿sí? Le dan clic hacia un lado sin modificar este segundo cuadro y se les configura la imagen un poco más pequeña. No es, no es necesario tan grande, sino simplemente eso para que se pueda alojar su composición allí. Entonces le dan guardar imagen y allí la tiene, ¿ok? Fíjense que pues se ve de alguna manera no tan grande, tampoco es tan pequeña, se ve proporcionada, en fin, esto. Colocan subtítulo también, ¿sí? Fíjense las proporciones, ¿ok? Que sea color. En avanzado, aquí vamos, avanzado. Eh, por aquí les va a aparecer el, la parte de adjunto. Entonces, en adjunto, a esperar a que cargue también, también les voy a hacer la demostración de cómo adjuntan. Ustedes pueden tener por fuera un archivo adjunto, una carpeta abierta y la pueden arrastrar, ¿ok? La arrastran para acá, para la parte adjunto. O también para asegurar la cuestión, esperan también a que les salga el icono de archivo aquí, en esta parte, ¿sí? Para adjuntar. Buscan en sus repositorios, cargar un archivo, el archivo en PDF. Tengo otro por aquí, Acrobat. Tengo unas cosas. Está en el folder. Ok, no tengo nada. Por acá, bueno, tocó hacer la demostración con las letras de las canciones de los niños, pero como es un PDF, asumamos que es el proceso. Entonces, proceso, le dicen proceso de diseño. Por ahí ya me están preguntando otras materias, algunas cosas, de la composición, ¿sí? Entonces, pueden colocar ese nombre, eh, le dicen acá, o lo que les estoy solicitando, el nombre de ustedes con perspectiva también, como les aparezca. Y bueno, esperan a que cargue, proceso de diseño, listo, y ya tienen listo su foro, ¿ok? Van a tener listo su foro con su fotografía de la imagen que hicieron de la composición, su ficha técnica con todos los elementos descritos, el proceso y una vez listo, pues publican en el foro, ¿ok? Eso por allí. Bien. Si hay alguna duda, recuerden, foro, alguna duda, pregunte aquí, en el bloque general, está en la parte de arriba. También pueden utilizar el Telegram que tienen ustedes en el celular o en el computador. Yo también lo tengo por computador, entonces lo pueden utilizar. Cualquier duda, con mucho gusto les respondo. A lo mejor me tarde un poquito, esté ocupada, pero les respondo igual. Entonces, la idea es eso, ¿no? Tener esa interacción. Por favor, no lo dejen para último momento. Ay, se me olvidó para cuándo es. No sé si les mostré. Esta actividad debe estar pautada probablemente para el 29. Vamos a ver. Ya, por aquí estaba. Ok, 20 puntos, 20%, sí. Recomendada para el 29 de junio. ¿Ok? Ujú, está muy bien. Entonces,
por favor, antes de esa fecha, estén haciendo esto. Prácticamente para el otro sábado. Yo creo que ustedes lo pueden desarrollar, es una actividad sencilla. Igualmente la otra también es sencilla. Bueno, no sé, a mí me relaja mucho lo que es el dibujo, la pintura, hacer este tipo de cosas. Bueno, me apasiona. Ojalá que ustedes también tengan las mismas inquietudes de aprendizaje, de experimentar, de salir de la zona de confort, de probar color. Ojalá que tengan también esa intención. Este, la idea es eso, ¿no? Pues desarrollar las técnicas, tanto las que ustedes manejan como las que puedan de repente aprender, ¿sí? Aquí no se está exigiendo, pues, digamos, una técnica exacta, sino que haya más que todo la proporción, las referencias, lo que se solicita allí. Si es algo de color, bien, si está la propuesta de esto, pues está, de las técnicas, pues está muy bien, pero sí les pido salgan un poco de la zona de confort, vean referencias al respecto, que les ayude, que digan, voy a utilizar esto para poder desarrollar mejor mi trabajo, en fin, esas cosas ayudan. Vean los videos, pueden por supuesto buscar más referencias de dibujo que ustedes crean sean convenientes para su mejor realización y que sean de innovación. Voy a también entonces a compartir con ustedes en la parte del Telegram de ayer que les hice algunas referencias, ojalá lo estén viendo, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es un dibujo muy sencillo, pero ¿qué pasa? Hay elementos de la retícula, eh, de retícula de módulos. Entonces, como les decía al principio, los módulos deben medir, tomar en cuenta la medida de 50 centímetros, ¿sí? Ojalá me estén viendo con el cursor, por 50 centímetros y de altura también 50 centímetros, ¿ok? Esto es una retícula base, sin embargo, pues tiene ciertas modulaciones. Pero entonces, si tomamos en cuenta eso, entonces aquí tenemos 50 más 50 más otros 50, entonces hay una altura allí. No es la ideal, pero sí podemos tener un poco más la abertura de la puerta más larga. La idea es que aquí funciona, por ejemplo, lo que es la acera, lo que es la altura de este edificio. Hay un poco de cercanía. Sin embargo, tiene ese error. Mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, las ventanales pues también están adaptados a lo que sería esa proporción. Y la figura humana que se ve por aquí pues también está adaptada a la proporción, sin querer. Como les digo, es un dibujo sencillo, sin embargo, pues tiene sus características, tiene lo bueno y lo malo, ¿ok? Así, pero hay que, digamos, visualizar. En el otro, no sé si se puede ampliar un poco más, no. Bueno, en el otro que les pasé, entonces está lo que es también una retícula base, también está, digamos, ciertamente proporcionada a los 5, a un metro más o menos, o 1,20 de retícula. Entonces, fíjense las líneas, el trazado, digamos, la ayuda de la técnica con lo que da en las texturas, esas proporciones, entonces está dentro del punto de fuga de 30-60, entonces lo pueden utilizar también y pues nos dan las vistas laterales, ¿ok? Ayer que me pedían algunos ejemplos. Igualmente para este, fíjense la técnica, 2 puntos de fuga, también 30-60, fíjense que la de 30 está un poco más inclinada que la de 60, referencia a lo que es la figura humana. Algunas texturas se logran allí con el lapicero azul y sombras en gris, texturas por acá, ciertos elementos, ¿sí? Entonces la idea también con eso y también cierto contexto que se le coloca a nivel de lo que es las nubes, el cielo y textura de vidrios y estas cosas. Entonces por aquí les presenté. Aquí otro ejemplo, ángulo de 30, ángulo de 60, se muestran las vistas laterales, una más, digamos, una más representativa que la otra, pero al final se muestra color, proporciones totalmente bien establecidas de los elementos, ¿ok? Texturas a nivel de lo que es la representación de cielos, de suelos, también del componente,
podemos agregar más cosas, quizás lo que les decía de las letras, esas letras corpóreas, algunos logos de marcas, un mural de repente con grafitis o algo de arte, no sé, contemporáneo si se quiere, o cinético, lo que ustedes deseen, pero que haya esa creatividad por allí. Aquí uso de retícula también, 60-30, no es nada simétrico, simplemente que se muestra una lateral más que la otra. Sin embargo, pues muestran ciertas texturas, texturizados, de piedra, de vidrio, las texturas en el piso, cierta vegetación, etcétera, que se presenta por allí. Podemos incorporar más cosas también. Y la figura humana, la vegetación, lo que es el cielo. Un dibujo de mi autoría, les comentaba también por el Telegram. Ayer justo que me pedían algunas asesorías, entonces también esto fue justamente con mi retícula de 60-30 de la que yo hice y la coloqué como base, o sea que funciona. Entonces, ¿qué hice? Ciertas rayas, esto fue muy sencillo realmente, a pesar de que sea quizás un complejo por el tema de color, pero fue realmente lanzar líneas, aprovechar la retícula, tomar en cuenta esa proporción de la retícula, eh, las alturas, fíjense que más o menos establezco 3 por aquí, 3 metros por acá, total de que la retícula me ayudaba un poco a la proporción, ¿ok? Eh, y luego, ¿qué hago? Tapar los puntos de fuga con ciertos elementos en otros planos, y esto fue un elemento muy natural a nivel de rocas que me vino a la mente, y bueno, también tenía una referencia por allí, vi una revista con un señor colgando, haciendo, digamos, montañismo, y esta parte de lo que es no sé cómo es el término, ¿no? De ese deporte, pero me vino a la mente que de repente lo podía colocar allí, esa referencia, entonces coloqué ese tipo de estilo de piedra, de montaña rocosa allí como para en otro plano para tapar justamente los puntos de fuga, que es válido. Entonces se me dio esto. Y luego lo que es la colocación de la técnica de color a través del marcador. También pude haber difuminado, no recuerdo exacto, ya lo hice, ya tiene tiempo, pero creo que sí tuve que haber colocado alcohol para poder hacer estas gradaciones de color, esa composición, ¿ok? Y fíjense, la figura humana pues se acerca un poco, no es tan detallada, pero sí hay ciertos elementos de proporción allí. Entonces, esa es la idea con el trabajo. Bien, entonces espero que de alguna manera pues nos esté eh, ayudando con esto. Asimismo, vuelvo a compartir nuevamente el aula. ¿Dónde está el aula de dibujo? Aquí estamos. Ok. Vayan revisando fundamentos de la perspectiva. Vamos a ver si se ve. Cuando ustedes lo abren, se ve en otra hoja, en otra página. Vamos a ver si lo puedo nuevamente que lo agarren. No sé, porque si lo ven ustedes en otro, aquí está, fundamentos de la perspectiva. Ujú. Ya, ¿dónde estamos? Aquí. Voy a abrirlo. Entonces, aquí hay algunos datos referidos a los elementos, que es la perspectiva lineal, que ya hemos visto en algunos casos, la línea horizonte. Entonces, un poco para que lo tomen en cuenta, fíjense que ustedes tienen que hacer la ficha técnica, entonces aquí les hablo un poco de esto. La perspectiva oblicua, punto de fuga, los dos puntos de fuga, el punto de fuga a nivel frontal, la de vista aérea. Entonces, la paralela o frontal, la vista oblicua con dos puntos de fuga, la vista aérea, entonces algunos elementos por aquí, que es la línea de horizonte, el nivel de los ojos, aquí tenemos pues algunos datos referidos, ¿no? Fundamentos de la perspectiva, algunos ejercicios,
aquí unas recomendaciones. Sacar las proyecciones, tratar de hacer abstracción geométrica, en principio es lo que se recomienda. Sacar cajas, elementos un poco más simples, como en el tema de la ley de pregnancia o la ley de percepción visual. Entonces, primero se empieza con elementos simples, de ir de lo general, en el caso del dibujo, y luego se va haciendo el detalle. ¿Ok? Fíjense, división en dos partes para las diagonales, aunque ya con la retícula que nosotros tenemos, ya esto está realizado y por lo tanto ya podemos tener estos elementos ya eh, realizados de manera más fácil y con más rendimiento. Asimismo esto, fíjense que son las diagonales, entonces con la retícula ya nos ahorramos un tiempo en este sentido. ¿Sí? Perspectiva aérea, un paisaje lejano, que no estoy muy de acuerdo con esto, pero sí la perspectiva del color, en fin, ¿ok? Para que revisen, pueden revisar, por supuesto, esta parte. Entonces, bueno, yo voy a dejar el webinar por aquí, recordarles nuevamente, insistirles, foro de dudas, también está la mensajería privada, también me han escrito por allí, ya les había comentado, para mañana sábado a las 9 también el próximo webinar para explicar lo que es la segunda actividad. También van a tener el Telegram, cualquier duda pues estoy respondiendo. Y bueno, muchas gracias por su atención, estamos entonces pendientes.